Chicos, muy buenos días, buenos días. Estoy contento de que nos encontremos nuevamente en esta clase bíblica. Bienvenidos todos. Hoy vamos a ver el último milagro del Señor Jesús y veremos también lo que Él nos quiere enseñar a través de esta lección. Bien, felicitarlos nuevamente a todos los que están cumpliendo su reto de valientes. Pues ya he visto muchos videos allí, ¿verdad? En el WhatsApp de la iglesia. Y pues felicidades. El tema de hoy es: llenemos nuestro corazón de los ejemplos de Jesús. Llenemos nuestro corazón de los ejemplos de Jesús. Miren, yo he traído una esponjita. ¿La conocen? Sí, ¿verdad? Es de mucha utilidad, ¿verdad? ¿Dónde la usamos y cómo la usamos? Ajá, la usamos, ¿no es cierto?, en la cocina, donde están las vajillas, ¿no es cierto?, para limpiarlas, ¿verdad? Sí, cierto, para limpiar las vajillas, para limpiar la mesa, para limpiar el área donde estamos cocinando y donde comemos también, los platos, ¿verdad? Las vajillas. Bien, y cuando nosotros utilizamos esta esponjita, muchas veces la vamos a apretar, ¿verdad? Y cuando está, pues, siendo apretada, sale lo que tiene dentro. Claro que sí, sale lo que tiene dentro. Y chicos, esto me hace recordar, ¿saben qué? A nosotros mismos. Sí, nosotros somos como una esponjita, ¿sabían? Claro que sí. ¿Quieren que les explique? Ajá, les voy a contar. Miren, nosotros somos como esta esponjita muchas veces. Porque hay situaciones en la vida que somos apretados, ¿no es cierto? Y esto me hace recordar la vez en que Jesús fue arrestado. Había presión en él. Sí, mucha presión, porque no estaban acercándose para pedirle un autógrafo, no estaban pidiéndose para pedirle un milagro, para ser su amigo, no, sino que venían a arrestarlo. En el capítulo 22 del libro de Lucas, en el versículo 50 y 51, dice, miren, que dice: entonces uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo a Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. ¿Saben qué había pasado? Sucedió que en esa noche, en ese momento, venía una multitud a arrestar a Jesús. Sí, y como les decía, no venían para pedirle un autógrafo, no venían con buena voluntad, sino venían para castigarlo, para matarlo. Y él sabía eso. ¿Saben qué? Versículos más anterior dice que Jesús había ido al monte de los olivos a orar, como era su costumbre. Sí, había ido a orar. Y le siguieron sus discípulos. Entonces, él, retirándose un poquito, estaba orando. Cuando regresó, vio a sus discípulos que estaban durmiendo. Él estaba orando intensamente porque sabía que iban a venir a llevárselo, a matarlo en aquella cruz, a crucificarlo. Y les dijo: ¿por qué duermen? Orad para que no entren en tentación, les dijo. Entonces, cuando todavía estaba hablando, vino una multitud. Esa multitud que les estaba contando, esa multitud vino con palos, con espadas, con una antorcha, ¿no es cierto?, para alumbrar. Y entonces, uno de sus discípulos le dijo al Señor: Señor, ¿heriremos con espada? Y se adelantó y ¡pum!, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Entonces el Señor Jesús dijo: basta,
y tocando la oreja del siervo, la sanó, la restauró. Increíble cómo el Señor Jesús actuó de esa manera. Él no pagó mal por mal, a pesar de que venían a arrestarlo. Jesús sabía que ellos no venían con buenas intenciones, venían con malas. Y Jesús no pagó mal por mal, al contrario, se preocupó por él y dijo basta ya a su discípulo. Le tocó la oreja y lo sanó. Y ahí el milagro. Pero lo que nos quiere enseñar es Jesús, el Señor Jesús, es que miren la diferencia. Miren la diferencia entre Jesús y los que estaban durmiendo. Jesús estaba llenando su corazón, llenándose del Padre, de la comunión con el Padre, de la comunión con Dios, orando. Y sus discípulos, ¿no? Momentos antes estaban durmiendo. ¿Y cómo reaccionan, verdad? Cuando viene la turba, uno de sus discípulos saca su espada, hiere al siervo del sumo sacerdote, pero Jesús no. Jesús pudo haberse ido, pudo haberse escapado porque no venían con buenas intenciones, ¿verdad? Pero no, Él se quedó y sanó la oreja, le restauró la oreja al siervo del sumo sacerdote. La diferencia entre ellos, ¿verdad? Jesús estaba llenándose de la comunión con el Padre, llenando su corazón para que cuando hubiera este momento de presión, hubiera esto de que, por ejemplo, lo aprieta, ¿no es cierto? Salió de él bondad, todo lo que Dios había llenado en su corazón, todo lo que tenía dentro, Él se estaba llenando de Dios, de la comunión con el Señor, y cuando ese momento lo apretó, salió amor, salió preocupación por los demás, por aquel que estaba herido. Dijo, basta ya, y le tocó la oreja y le sanó. Mas no, por ejemplo, en Pedro, él estaba asustado y de repente dijo, estos vienen a llevarse a mi maestro, le hirió. No salieron cosas iguales de lo que tenían dentro, ¿verdad? Hermano, ¿y cuáles son esas situaciones para nosotros? Por ejemplo, podría ser un amigo o un vecino, un compañero de colegio que nos molesta mucho. Entonces, como él nos molesta, nosotros también lo molestamos, ¿no? O si él es tosco y si él nos grita, nosotros le gritamos más. Y si él nos golpea, pues nosotros le golpeamos más fuerte. No, Jesús no actuó así, ¿verdad? Él no pagó mal por mal. Aquel que viene con malas intenciones, a golpearnos o a gritarnos, nosotros no vamos a actuar así, ¿verdad? Vamos a actuar de otra manera, como Jesús. No pagamos mal por mal, sino más bien, si nos hacen mal, nosotros hacemos el bien, obramos con bien. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que Jesús nos da, porque nosotros, como esponjitas, llenamos nuestro corazón de los ejemplos de Jesús, ¿verdad? Somos estas esponjitas que cada día estamos llenando nuestro corazón con los ejemplos de Jesús. Como por ejemplo, en esta cita, en este milagro, cuando venían los siervos del sumo sacerdote a llevarse a Jesús, y no con buenas intenciones, ya les dije. Pero Jesús, al ver al siervo del sumo sacerdote herido, no pensó en que, bueno, eso te lo mereces por estar andando haciendo el mal. No, él dijo, basta ya, y puso las manos en la oreja y le sanó. Él no pagó mal por mal, sino que pagó mal por bien. ¿Por qué? Porque él estaba momentos antes orando al Padre, llenándose de la comunión con el Señor, llenándose de la comunión con el Padre, llenando su corazón para que en ese momento, como les decía, en ese momento donde la presión venía a su vida, venía
de él salía, ¿qué cosa? Lo que tenía dentro. Y lo que tenía dentro era lo que él se había llenado momentos antes. De amor del Padre. De no pagar mal por mal. Nosotros también, chicos, debemos entonces llenar nuestro corazón. Llenar nuestro corazón de los ejemplos del Señor Jesús. Como esto que yo he preparado, ¿verdad? Es una manualidad. Espero que si pueden lo hagan en sus casas. Ajá. Llenar nuestro corazón. Somos estas esponjitas, ¿verdad? Somos estas esponjitas que llenamos nuestro corazón con los ejemplos de Jesús. Hermano, ¿y cómo es estar en comunión con Jesús? Comunión con Dios. ¿Cómo es llenarnos o aprender los ejemplos de Jesús? Llenarnos de los ejemplos de Jesús. Pues Jesús, ¿vieron? Estaba orando. Nosotros también, o llenarnos de los ejemplos de Jesús, lo hacemos orando y leyendo la Biblia. Pues aquí está todo como Jesús actuó. A través de los milagros que hemos estado viendo, ¿verdad? Hemos visto cómo Jesús actuó, qué es lo que hizo, los ejemplos que nos dejó y también, muy importante, la comunión, o sea, la oración con Dios, la manera que estamos conectados con Él. Esa es la comunión, cómo estamos conectados con Él a través de la oración. Y la lectura es que podemos llenarnos de los ejemplos de Jesús. ¡Qué milagro tan poderoso, tan lleno de amor! Y que nos deja una gran lección, ¿verdad? Que debemos aprender y debemos practicar, ¿verdad? Como el Señor Jesús, Él no pagaba mal por mal. Y nosotros también, pues, tenemos que actuar así con las personas que no conocen a Dios y que con los que conocen de que tal vez no se portan bien, que obran de una manera equivocada, pues nosotros no obramos mal por mal, ¿verdad? Sino obramos como el Señor Jesús, obrando bien por mal. Aunque nos hagan mal, pues nosotros obramos con Jesús lleno de amor. ¿Por qué? Porque estamos llenándonos de los ejemplos de Jesús, llenando nuestro corazón de los ejemplos de Jesús, para que cuando venga, ¿qué cosa? Las situaciones difíciles que nos aprietan, así como esa esponja, ¿verdad? ¿Qué cosa salga? ¿Ah? Un corazón lleno de los ejemplos de Jesús. Ok, chicos, bueno, hemos llegado al final de esta serie. Sigan cumpliendo sus retos valientes, llenémonos de los ejemplos de Jesús y pues ya nos veremos en la próxima clase. Hasta pronto, nos vemos. Amiguitos, tenemos esos consejos para cuidarnos del coronavirus. Porque cuidarnos debemos. Niños, tenemos que estar en casa hasta que nuestros papis nos den permiso para salir a jugar. Para muchos amiguitos el mismo. Es muy importante lavarse las manos. Yo les voy a enseñar. Primero que se dé agua en mis manos y ya. Ahora necesitamos el jabón. Cuando ya está, entonces nos enjuagamos. No esté nada de jabón. Y cuando ya está, nos secamos. Usar gel antibacterial todos los días.
Si tiene que salir nuestra boca, hay que cubrir. Y no olvides del